Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con este curso de filosofía. Buenos días, Bien. Entonces, vamos a continuar con las reflexiones de la estética. Recuerden que la semana pasada vimos estética 1, entonces vimos ciertas teorías sobre el arte, Platón diciendo que el arte es imitación, Aristóteles diciéndonos que el artista posee una tecné, Kant diferenciando la esfera del arte, del conocimiento y de la moral, con sus tres grandes críticas, y diciendo que el arte debe satisfacerse a sí mismo. En ese sentido podríamos hacer una analogía con el segundo imperativo categórico, en el sentido que la obra de arte persigue un fin en sí mismo, no es un medio para crear conciencia y cosas por el estilo. Hegel diciéndonos, buenos días, Alexander, Hegel diciéndonos que el arte es la expresión sensible de las ideas, ¿no? Y luego Nietzsche diciéndonos que tiene que ver con el lado dionisíaco, ¿no? El lado instintivo, ¿no? Eso lo entendían muy bien los griegos con estas famosas fiestas dionisíacas o bacanales, las bacantes, ¿no? Las sacerdotisas de Dionisio. Luego vimos a Theodor Adorno, que nos decía que el arte debe ser crítico y emancipador. ¿No, jóvenes? Entonces, digamos, ese es lo que correspondía a estética 1. Ahora veamos estética 2. ¿No? Muy bien. Veamos ahora movimientos del arte contemporáneo. ¿No? Contemporáneo. Con Adorno nos quedamos a comienzos del siglo XX también, pero eso es estética, no es teoría sobre el arte, sobre qué función, en qué consiste una buena obra de arte. Ahora vamos a ver el arte, ¿no? Digamos, contemporáneo, los movimientos. Entonces, se dice que prevalece el espíritu de vanguardia o vanguardista. ¿Los jóvenes? Miren, en el PPT original decía esto y venían los movimientos, ¿no? Los movimientos, digamos, surrealismo, ¿no? Entonces, esto que está acá, yo se los he puesto para que tengan una idea de qué es la vanguardia y encuadren esos, digamos, movimientos dentro de. ¿Jóvenes? Muy bien, a ver, ¿cuál es la tesis básica del vanguardismo? ¿No? Son artistas que se mofan en la tradición y en los preceptos académicos. Por ejemplo, se creía que el pintor debía estar en su estudio, ¿no? Pintando, pero por ejemplo Monet, el fundador del impresionismo, hablaba de pintar al aire libre, ¿no? Ir a la naturaleza y captar ese momento, la impresión, el instante, ¿no? O por ejemplo, decían que el artista debía siempre racionalizar su obra de arte, pero después tenemos un Dalí que nos dice que no, que debemos, si sueñas algo, debes pintarlo. Entonces, por eso los cuadros de los surrealistas a veces no son tan lógicos que, digamos, ¿no? Y con esta tradición, o sea, digamos, mofarse de la tradición, desafían la convención y presentan una actitud rebelde hacia la autoridad. Defienden la libertad de expresión. El vanguardismo, en buena medida, surgió como un movimiento literario, pero luego se extendió a otras esferas del arte. ¿Han leído, jóvenes, Trilce de Vallejo? Por ejemplo, al menos algún poema han logrado leer. Hay poemas, como el poema 2, si no me equivoco, tiempo, 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 tiempo. Era, 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 era. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el mismo nombre, Trilce. ¿Qué significa Trilce? Los jóvenes, es un, digamos, neologismo. Entonces, un momento crucial para la vanguardia, ¿no? Es la muestra de 1905 en el Salón de Otoño. Lo que pasa, jóvenes, es que estaba el Salón de París,
donde ingresaban ciertas obras, pero como habían ciertas obras vanguardistas, las rechazaban, ¿no? Entonces, por eso se fundó un famoso salón, ¿no?, de otoño en francés, ¿no? Entonces, era un lugar importante para la experimentación y exhibición alternativa, claro, de las obras que habían sido rechazadas en el salón oficial, ¿no, jóvenes? Entonces, ahí se exhibían, por ejemplo, muchas obras de arte que vamos a ver, ¿no?, digamos, del cubismo, del expresionismo y del futurismo, ¿no? Entonces se rechazó, perdón, a la tradición, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, este famoso cuadro de un tal Rousseau, pero ojo, Henri Rousseau no es, digamos, el filósofo, ¿no? Jean-Jacques es el Rousseau. Entonces, digamos, no se veía bien representar una escena tan cruda, ¿no?, tan salvaje, ¿no?, como un león comiendo un antílope, ¿no? Por eso, y vamos a ver que muchos de los nombres que nosotros conocemos son nombres que les pusieron periodistas, ¿no?, comentadores de arte, ¿no? Por ejemplo, uno fue y dijo, yo veo acá cubos, cubismo, ¿no? Este cuadro impresiona, impresionismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, muchos teóricos del arte decían, ¿no?, que estos digamos, artistas del Salón de Otoño eran, ¿no?, fauves, ¿no?, bestias salvajes, ¿no?, bestias salvajes, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, sabiendo qué es el vanguardismo, está en contra, digamos, ¿no?, de la tradición, ¿no?, digamos, ¿no?, una suerte de rebeldía. Veamos ahora los movimientos que están dentro, ¿no? Por ejemplo, estos dos PPTs, jóvenes, son PPTs que yo los he hecho para que sepan qué es el vanguardismo. Ahora, este sí es, digamos, el PPT que, ¿no?, sí, ¿no? Por ejemplo, prevalece en el espíritu vanguardista. Entonces, ¿qué es el vanguardismo? Ya saben. Ahora tenemos el impresionismo, ¿no, jóvenes? Bueno, el impresionismo, jóvenes, es un nombre acuñado por Louis Leroy, ¿no? Es un crítico de arte que, después de visitar la primera exposición impresionista en el Salón, ¿no? Y al ver el cuadro de digamos, Monet, ¿no?, dijo lo siguiente, ¿no? Al contemplar la obra, pensé que mis gafas estaban sucias. O sea, eso que, ¿no?, limpió sus gafas, ¿no? Y dijo, ¿qué representa esta tela? Impresión. Desde luego, produce impresión. Y le llamaron al nombre impresionismo, ¿no, jóvenes? Entonces, digamos, estos autores rechazan la tradición porque les gustaba pintar al aire libre, pinceladas rápidas, espontáneas y sueltas, ¿no? El pintor deja el estudio y sale al campo, y ahí trabaja, naturalmente, el color y la luz para plasmarlo de manera más fiel en sus obras, ¿no? Entonces ellos trataban de capturar momentos fugaces, ¿no? Y si durante ese momento, por ejemplo, a veces ocurre, ¿no?, que no sé si les ha pasado, cuando vamos a Ancón, cuando vamos a Barranco, vemos cuando el sol ya está cayendo que los barcos están de color, digamos, anaranjado, pero sabemos que el barco no es naranja. Entonces, lo que hacían los impresionistas, por ejemplo, era que durante un momento el objeto parece naranja debido al que el sol cae sobre él, el artista lo pintaba naranja. Entonces, se trataba de captar el momento, ¿no? Digamos, Monet es el máximo representante porque tenía el mejor conocimiento de la pintura al aire libre, y a tal punto que un cuadro de él le puso el nombre al movimiento, ¿no? La impresión del sol naciente. ¿Jóvenes? Muy bien, un modo de hacer arte dentro de la vanguardia. Ahora, el modernismo, jóvenes, es un poco, digamos, digamos, después del impresionismo, ¿no? Y se extendió en Estados Unidos y Europa, ¿no? Claro, ellos intentaban de que el arte, digamos, de que el arte rompiera con los estilos dominantes, ¿no? Siempre, por ejemplo, en música, en literatura y en pintura hay estilos dominantes, ¿no? Entonces ellos trataron de romper con los estilos dominantes, ¿no?
Entonces, tenían una suerte de creencia de incluir el arte en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Justamente por eso usaban materiales como hierro, cristal, oro y estaño. Ojo, en este cuadro de Gustav Klimt, no es que esto lo pintó de dorado, él decoró eso con láminas de oro, ¿no? Un poco retomando, dicen algunos especialistas, esto del arte bizantino, ¿no, jóvenes? Entonces, es un movimiento que apuesta, el modernismo, por una renovación crítica que rompiera con lo anterior, con los estilos dominantes. Querían democratizar la belleza o socializar el arte. Ustedes saben, jóvenes, que antes de la Revolución Francesa no existían los museos. Digamos, las obras de arte estaban en la casa de la corte, de los reyes, de la gente de dinero. Es post-revolución un poco que se trata de hacer eso que ahora nosotros conocemos, ¿no? Vamos a ver obras, se exhiben en un museo, ¿no? Entonces, el modernismo quería, digamos, creía fielmente en esa idea, ¿no? De democratizar la belleza, sociabilizar el arte, ¿no? A tal punto que los objetos más cotidianos deben tener un valor, digamos, estético, y la población debe poder acceder a ellos, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces, el máximo representante es Gustav Klimt, ¿no? Bueno, es todo un mito. Ustedes saben que los artistas muchas veces son personas extravagantes, ¿no? Digamos, las obras de Gustav Klimt están revestidas y cargadas de bastante sensualidad, ¿no? Nunca se casó, pero tuvo 14 hijos, ¿no? Tenía obsesión, digamos, por sus modelos, eso también se conoce de él, ¿no? Hay un famoso cuadro, Femmes Fatales, ¿no? Digamos, las mujeres fatales, podríamos decir, ¿no? Entonces, para él la mujer era un símbolo de vida y muerte, ¿no? Muy bien. En el tiempo de Gustav Klimt, se calificó a sus obras de muy eróticas, ¿no, jóvenes? ¿No? Entonces, este es un cuadro, ¿no? Es interesante porque hay una película, la sobrina de esa señora Adele Bloch, ¿no? Demanda, digamos, a la corte de Prusia, si no me equivoco, porque eso estaba en el Museo Nacional. Lo que pasa es que los nazis lo roban, ¿no? Los nazis lo roban y luego, cuando lo devuelven no a la familia, sino lo devuelven al Estado. Y hay una película muy bonita que cuenta, ¿no? Toda la querella que hace, digamos, la sobrina de esta señora, ¿no? Muy bien, ¿no? Lo interesante del arte, estimados jóvenes, es la interpretación que le podemos dar, ¿no? Por ejemplo, este cuadro es famosísimo también, ¿no? Digamos, se llama El beso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Muchos críticos dicen que dos amantes se besan entre esta lluvia de oro y naturaleza que los cubre de arriba abajo. Flores y plantas proliferan en su cabeza y en sus pies, evocando que todo terreno es fértil si en él se besan como peces dos apasionados enamorados, ¿no? No importa el lugar, ¿no? Importa con quién, y ese momento lo hacemos, podríamos decir, dorado, ¿no? Es una interpretación. A ver, para los chicos de medicina, ¿no? A Gustav Klimt, él pintó, ¿no? En la Facultad de Filosofía, tiene una obra también en la filosofía, pero también la Comunidad de Viena, digamos, lo mandó a, digamos, hacer un cuadro sobre la medicina, ¿no? Y es este cuadro que está acá, ¿no? La obra fue, digamos, caracterizada de pornográfica, así la llamaron, ¿no? Recuerden que Freud estaba por ahí. Entonces, y además, la imagen, miren, la medicina está de espaldas a la humanidad. Y miren este comentario muy interesante que encontré en esta página. Las críticas de medicina fueron todavía más feroces que antes. Directamente la clasificaron como pornográfica y de excesivamente perversa. La comunidad de médicos de Viena, en esos momentos capital mundial de la medicina, no aceptaban esa imagen ambigua de su oficio, dándole la espalda a la humanidad. Sin embargo, jóvenes, habría que decir con mucha preocupación que muchos médicos han hecho eso en la pandemia. En salud han pedido licencia y la gente pensaba que era porque no querían contagiarse. No, era porque se iban a trabajar a clínicas. Hay personas que dejan morir a ciertas personas en las puertas de las clínicas porque dicen que no pueden costear sus servicios, ¿no? Entonces,
No es lo usual, pero digamos, este cuadro podría ser leído de esa manera ahora, ¿no, jóvenes? Entonces, bueno, les dejo a los chicos de medicina, ¿no? Les voy a dejar esta página para que sigan leyendo sobre este famoso cuadro, ¿no? Muy bien, continuemos con el cubismo, ¿no? Entonces, jóvenes, el nombre cubismo también lo pone, ¿no?, un crítico de arte que, digamos, dice lo siguiente, ¿no? Louis Baucelles, en 1908, fue a visitar una exposición y dijo lo siguiente: son geómetras ignorantes que reducen el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos. Entonces le dijeron despectivamente cubistas, ¿no? Cubistas, ¿no? Entonces, claro, digamos, el cubismo en cierta medida se oponía a cierta idea del arte renacentista, porque en el arte renacentista se decía que el cuadro debe tener un punto de vista, ¿no? El cubismo más bien dice que el cuadro puede tener varios puntos de vista, ¿no, jóvenes? Entonces, esa es la idea. Ahora, justamente, quien lleva eso hasta sus últimas consecuencias es Pablo Picasso, también otro artista bastante, digamos, extravagante, ¿no? Hay películas, además, de él, ¿no? Tiene sus famosos periodos, el periodo azul, el periodo rosa, el periodo blanco, el negro, el cubismo y luego incluso al surrealismo, ¿no? Ustedes saben, jóvenes, que, a ver, el año fue en 1900, a comienzos, ¿no? Se perdió la Gioconda del Louvre de París y, digamos, acusaron a Picasso y a otro de sus amigos. ¿Por qué? Porque Picasso estaba de acuerdo con el futurista Marinetti con respecto a destruir los museos para dejar paso al arte nuevo, ¿no? Entonces, ¿no?, digamos, robaron la Gioconda, ¿no? Dicen que el Louvre cerró 2 semanas y luego volvió a abrir, pero la gente iba a ver el hueco en la pared, ¿no? Entonces algunos dicen que acá comienza el arte conceptual, ¿no? Porque la gente iba a ver el hueco. Y en ese tiempo la Gioconda no era tan conocida como ahora, ¿no? Ahora sí lo es, pero en ese tiempo esto dicen que lo hizo, digamos, conocido, ¿no? Entonces Picasso estuvo implicado en eso, ¿no? Tenía un reconocimiento artístico, una fama y un estatus económicos. Miren, pintó 13.500 cuadros y diseñó 300, o sea, un artista que vivía para su arte, ¿no? Digamos, este es uno de sus famosos cuadros, ¿no? Digamos, jóvenes, ¿no? Guernica. Veamos acá la interpretación, ¿no, jóvenes? ¿No? La interpretación es que la Luftwaffe, la Fuerza Aérea alemán, cometió un bombardeo indiscriminado contra la población de la ciudad de Guernica, ¿no? Entonces, digamos, Picasso se sintió obligado como artista a documentar este hecho para las futuras generaciones, ¿no? Digamos, miren, el lienzo es de 4 metros de alto, o sea, es enorme, por 8 de ancho, ¿no? Entonces, lo que él quiere demostrar es los desastres de la guerra. Profesor, ¿y por qué lo pintó en blanco y negro? Parece que quería evocar, ¿no?, las fotografías de los periódicos de ese entonces. Si ven el cuadro detenidamente, se van a dar cuenta que hay una vela por acá y hay una rosa, ¿no? Muchos creen que eso simboliza la esperanza, ¿no? La esperanza. Entonces es un cuadro también marcado con bastante simbolismo, ¿no, jóvenes? Muy bien, continuemos ahora con el expresionismo. El expresionismo, jóvenes, es un movimiento, como dice en el PPT, nacido en Alemania a comienzos del siglo XVIII y de manera vehemente se opuso al impresionismo, porque acabamos, como vimos hace un momento con Monet, ¿no? El impresionismo busca plasmar la realidad, el instante, de la manera más fiel posible y más objetiva, ¿no? En cambio, el expresionismo defiende un arte como una visión interior del artista. En ese sentido, no es objetiva, sino
el arte debe expresar la realidad de una manera más subjetiva, ¿no? Hay una suerte de la visión interna del artista, porque jóvenes, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, nosotros vemos de manera distinta la realidad, ¿no? Entonces, incluso Edvard Munch, máximo representante de esta corriente, dice, la forma en que uno ve depende del estado emocional de la mente, ¿no? Ahora, otra cuestión a resaltar es que el expresionismo usualmente tiene una temática pesimista, una visión trágica del ser humano que se siente solo, alienado y angustiado en la sociedad moderna, ¿no? Ese es un tema recurrente de los expresionistas, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Edvard Munch, jóvenes, ¿no? El famoso pintor de la angustia, del miedo, la enfermedad y la muerte. Yo siempre he creído, siempre me ha gustado hurgar en la vida del artista, del filósofo, del escritor. ¿Qué hay en él para que escriba un libro como La náusea, en el caso de Sartre? Lo entendemos, su padre muere muy joven, tenía una relación conflictiva con la nueva pareja de su mamá. En el caso de Camus también era muy pobre. Entonces, siempre hay algo, ¿no? Y en la vida de Edvard Munch, digamos, jóvenes, está marcada por la soledad, por la depresión y por el alcoholismo, ¿no? Incluso eso contribuyó a su creatividad, pero ingresó al sanatorio y murió completamente solo, ¿no, jóvenes? Muy bien, a ver, volvamos para responderle a su compañero Alexander, ¿no? Estimado Alexander, el impresionismo trata de captar el momento, la impresión del momento, ¿no? Vas a, digamos, Barranco, sacas, digamos, tu lienzo, tu acuarela y te pones a, digamos, ¿no? Pintar. Entonces, los barcos tú los vas a pintar de color naranja, porque como el sol está cayendo, ¿no? Pero sabemos que los barcos no son de color naranja, son otro color, ¿no? Entonces, se trata de plasmar la realidad, la impresión de la realidad, de la manera más fiel posible, ¿no? Eso es el impresionismo, de manera objetiva. En cambio, el expresionismo quiere, digamos, expresar cómo el artista ve la realidad. Entonces, hay una cuestión más subjetiva, la visión interna del artista, que supone mucho de su estado emocional, correcto. Mientras el impresionismo busca la objetividad, el expresionismo no tiene ningún problema con expresar la visión subjetiva que tiene el artista, ¿correcto? ¿No? Y justamente eso lo vamos a ver con Edvard Munch, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿no? Del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, yo intento diseccionar el alma, ¿no? ¿Y qué encontró en el alma del hombre moderno? Un sufrimiento existencial, ¿no? Un sufrimiento existencial. Miren este hombre, ¿no? El cuadro es muy expresivo, ¿no, jóvenes? Y, por ejemplo, acá está un barco solo, ¿no, jóvenes? Entonces, el hombre está solo y el barco está solo, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, ¿no? Esto ya les había citado. La forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras y esto es lo que hace que el arte sea tan interesante. ¿Alguna vez han estado en problemas amorosos, jóvenes? ¿En cuitas amorosas? ¿Han estado tristes por amor? ¿Cómo es esa calle? O sea, cuando uno está feliz y va a la playa, ve la playa de una manera, ¿no? Y cuando camina, digamos, por Barranco, ¿no? Digamos, por Chorrillos, por Ancón, ¿no? Volviendo, ese momento y el lugar es muy bonito. Y uno dice, qué bonito lugar. Pero cuando vuelves solo a ese lugar, y si estás en problemas amorosos, es como que tú impregnas y la realidad ya no es bonita, pero es la misma realidad, es la misma playa, es la misma calle, sino que hay una cuestión, digamos, emocional, ¿no, jóvenes? Emocional. Entonces,
Edvard Munch, por ejemplo, este cuadro me parece muy interesante, El baile de la vida, ¿no? Por ejemplo, supongo que Edvard Munch veía muchas parejas, ¿no? Pero él se reconocía acá, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, eso es algo que se ha seguido en el arte contemporáneo. Se pintan lugares poblados, pero con gente sola, porque eso pasa en la sociedad, ¿no? Digamos, hay mall, pero hay personas solas en el mall, hay personas solas almorzando, ¿no? Entonces, es el artista, digamos, de la soledad. A los existencialistas les gustaba mucho. Justamente es él el que pinta el grito, ¿no, jóvenes? Muy bien, continuemos. Surrealismo, ¿no? Nació en Francia con André Breton y escribe su famoso manifiesto surrealista, ¿no? Se basa en el marxismo y en el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué en el psicoanálisis, jóvenes, no? Porque Freud decía que el subconsciente, ¿no? Digamos, tenía un papel fundamental en la faceta creativa, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros soñamos algo, pero no queremos pintar ese algo porque es amoral, porque no es lógico. Más bien lo que decían los surrealistas es que dejemos al subconsciente trabajar, que plasmes tus sueños sin ningún filtro de la racionalidad en la pintura. Eso es lo que ellos llamaban pintura automática. Regresar a la infancia, ser libre y espontáneo, ¿no? Ayer estaba viendo este cuadro con mi hija, mi pequeña hija, y ella un poco que se reía, ¿no? Como niñita se sorprendía, ¿no? Y decía, papá, qué cruel es ese artista, las personas se van a caer y van a morir. Y claro, eso me hizo pensar, ¿no? Porque yo le dije, ¿pero por qué crees que van a caer? Quizás están flotando. O sea, ella imaginaba que iban a caer. Puede ser que más bien del suelo estén flotando, ¿no? Entonces, alguien podría decir, profesor, pero bueno, ya a ver, esto no pasa en la realidad, ¿no? Y Dalí les diría, ¿y quién les ha dicho a ustedes que el arte debe reflejar la realidad? Entonces, probablemente, supongo que el artista soñó esto y lo pintó. Entonces, ¿se dan cuenta? Se trata de que el subconsciente, estimados jóvenes, ¿no? Trabaje, ¿no? De que el subconsciente trabaje. Al ceder al subconsciente significa mostrar pensamientos y deseos indecorosos, plasmar imágenes chocantes, ¿no? Por ejemplo, este cuadro también famosísimo, que es bastante largo el título, ¿no? Dalí a la edad de 5 años, cuando creía que era una niña y levantaba la piel del mar para ver un perro que duerme a la sombra de este. Pero eso no pasa en la realidad, profesor, ¿no? Dice, pero ¿dónde está su casco? Dice un niñito, ¿no? Porque el perro, mire, y no está botando, digamos, como que, ¿no? Burbujitas, ¿no? Entonces ya, pues, ¿no? O sea, ya, digamos, depende, ¿no? Entonces, esa era la idea, por ejemplo, jóvenes, de el surrealismo, ¿no? Y bueno, también tenía una cuota de marxismo, ¿no? De liberar al hombre, cambiar las relaciones humanas de opresión, marginación, exclusión y mejorar al mundo. Salvador, digamos, Dalí llega a decir, ¿no? Llega a decir, el surrealismo soy yo, ¿no? Esa es una frase famosa de Salvador Dalí. También otra personalidad bastante extravagante, en sus obras representaba a Dala, digamos, a su musa, era una modelo rusa, si no me equivoco, ¿no, jóvenes? Entonces acá está, ¿no? La persistencia de la memoria. Miren acá cómo está el tiempo, ¿no? Interesante este cuadro, ¿no, jóvenes? Y muy bien, finalmente llegamos en esta primera parte de la clase de movimientos artísticos al arte pop, o en inglés pop art, ¿no? Digamos, se origina en 1950 en Gran Bretaña, pero vamos a ver al máximo representante de los Estados Unidos, ¿no? Ellos lo que intentan hacer es emplear símbolos y temas de interés masivos, o sea, símbolos populares, ¿no, jóvenes? Entonces, mucho se ha dicho que el arte pop es el arte en una sociedad de consumo, ¿no? Es la manifestación plástica de una cultura que se caracteriza por el consumo, la tecnología y las modas. Todo es fabricado y listo para venderse. Y en ese sentido,
el arte para los artistas pop era un producto y alrededor del producto hay un negocio y para mayor rendimiento se puede producir en serie, ¿no, jóvenes? Entonces, digamos, Andy Warhol, ¿no? Estudió, digamos, se dedicó primero, estimados jóvenes, a la ilustración comercial. Por eso creen que él muestra muchos productos de, ¿no? Botellas de Coca-Cola, latas de una sopa, digamos, Campbell, ¿no? Personas que eran, pues, digamos, productos como Marilyn Monroe, ¿no? El Che Guevara, Elvis y Mao, ¿no? Por ejemplo, él tiene un famoso cuadro, ¿no? De Mao, ¿no? Imagínense, ¿no? En plena Guerra Fría, él estaba, ¿no? Dando eso, ¿no? Bueno, yo era una persona que era muy famosa en su tiempo y se rodeaba de bastantes personas extravagantes. Siempre esa idea, ¿no? Del artista, ¿no? Como una persona que va en contra de las convenciones sociales. Muy bien, jóvenes, entonces este es un rápido, naturalmente, para los fines de la exposición, una rápida exposición de los movimientos que ustedes tienen, ¿no? Muy bien. Entonces, esto ciertamente lo hemos discutido en axiología, ¿no? Las teorías sobre la belleza. La estética se pregunta, ¿qué es la belleza? ¿Se puede determinar lo bello en función del deseo, valoración o interés? Entonces, la teoría subjetivista, así como en axiología, señala que la belleza se determina por el agrado o por el desagrado del sujeto frente al objeto. A ver, jóvenes, pregunta, ¿no? Pregunta. ¿Les gusta este cuadro? El de los hombres. Lucero dice, no, profesor. A ver, ¿qué dicen las otras personas del salón? Sí, dice Miguel, ¿no? Alexander dice también sí. Entonces, según la teoría subjetivista, ¿no? Según la teoría subjetivista, si a Lucero no le gusta este cuadro, pues este cuadro no es bello, el que acabamos de ver. Y si a Miguel y Alexander sí les gusta, este cuadro es bello. Depende mucho del sujeto, ¿no? Del sujeto, ¿no? Entonces, digamos, este cuadro, ¿no? Digamos, ¿no? Profesor, yo tengo una iguanita y ese cuadro me hace recordar a la iguanita, a mi iguanita, ¿no? Muy bien. Entonces me gusta. Otro dice, profesor, qué fea es este animal, ¿no? No sé, un iguanito, un sapito, ¿no? Entonces, depende mucho de uno. La teoría objetivista, se recordarán, más bien señala, como su mismo nombre lo dice, que la belleza está en el objeto, ¿no? De modo tal que hay ciertas cualidades en el objeto que hacen que cualquier individuo de cualquier época considere que ese objeto es bello. Es decir, acá, en la teoría objetivista, la belleza es una vivencia del sujeto. Es como si el sujeto proyectase la belleza al objeto. En cambio, en la teoría objetivista, al sujeto no le queda otra opción que reconocer la belleza, ¿no? Porque hay ciertas características, ¿no? Entonces, hay cierta expresión, ¿no? Digamos, cierta expresión en esta escultura, se ven incluso, ¿no? Las venas, ¿no? Los músculos, los huesos, o sea, muy pormenorizado. Así que a cualquier persona le debería gustar este cuadro. Hay algo en él, ¿no? Muy bien. A ver, si dicen lo siguiente, ¿no? Mateo considera que la película La vida es bella porque trata un tema, digamos, tan humano como fundamental, la relación de un padre con su hijo y el amor que tiene un padre con su hijo. Hay algo en la película, ¿no? La vida es bella. ¿Teoría subjetivista o teoría objetivista, jóvenes? ¿Teoría objetivista o subjetivista, jóvenes? Lo que acabo de mencionar y comentar. El que cree que la película La vida es bella es una película bella porque hay algo en ella, ¿no? No, pero a ver, jóvenes, concéntrense. Un joven dice que hay algo, digamos, la película es bella porque hay algo en la película, que cualquier persona que la vea va a considerar que es
bella. Esa sería objetivista, ¿no? Subjetivista más bien sería que una persona dice que es bella y otra no, porque depende mucho de nuestras emociones. Cuidado con eso, jóvenes. Entonces, subjetivista está en el sujeto. A mí me puede gustar un poema, a ustedes no. En cambio, objetivista es como que hay algo en la sinfonía de Beethoven que conmueve a toda persona. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos. Arte, cultura y sociedad. ¿Cómo se relaciona, jóvenes, el arte con la sociedad? ¿No? Por ejemplo, algunos creen que, digamos, el arte tiene una función pedagógica, ¿no? Una función educadora. Pongamos, por ejemplo, la música que comenta Platón en La República, ¿no? Platón dice, pobre de aquel que está triste y escucha música triste, ¿no? Porque te puede deprimir más, ¿no? Entonces, la música no solamente representa los estados de ánimo, sino puede formar el carácter de la persona, ¿no? Si andamos escuchando música triste, o sea, vamos a desarrollar, digamos, ¿no?, la tristeza, o vamos a cultivar la tristeza en nuestra personalidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Platón creía que la lira y la cítara elevaban el ánimo. Eso me hizo recordar a, digamos, esa famosa obra de música clásica que los nazis ponían para intimidar a sus oponentes, ¿no?, de Richard Wagner, ¿no? Y la flauta más bien desencadena las pasiones, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Digamos, Platón creía que el arte debía, digamos, tener una función pedagógica, debía educarnos, ¿no? Bueno, es una función que da Platón, pero por ejemplo también hay una función, estimados jóvenes, ¿no?, una función moral, ¿no? Una función moral que se le da también al, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en la antigüedad, jóvenes, se creía que el arte debía formar buenas costumbres y enseñar a los hombres a ser prudentes. Por ejemplo, las fábulas de Esopo las construyeron para que los niños jóvenes, ¿no?, puedan interiorizar y aprender de ciertos defectos, de ciertos vicios, e interiorizar las, digamos, las virtudes, ¿no? Muy bien. La Ilíada tiene un fin moralizador, sí. La Ilíada te enseña qué te puede llevar la cólera, como Aquiles, o te enseña, como Héctor, a defender los muros de tu ciudad con mucha fuerza, patriotismo, podríamos decir. Justamente por eso Platón criticaba a Homero, porque Platón decía que Homero nos muestra dioses inmorales. ¿Cómo los dioses van a estar haciendo lo que hace Zeus, Ares, ¿no?, engañándose entre ellos, infieles, peleándose y más, ¿no? Incluso esto del arte como una función moral, esta es la lectura, jóvenes, de su semana 1. Vuelvan a ella, ¿no? ¿No? Lo sé porque yo puse esa lectura, ¿no? Entonces, es la misma lectura, ¿no? Dice McIntyre, ¿no? Comienza a surgir una tesis central. El hombre, tanto en sus acciones y sus prácticas como en sus ficciones, es esencialmente un animal que cuenta historias. Y miren lo que viene a continuación. Escuchando narraciones sobre madrastas malvadas, niños abandonados, reyes buenos pero mal aconsejados, lobas que amamantaron gemelos, hijos menores que no recibieron herencia y tienen que encontrar su propio camino, e hijos primogénitos, antes, el primer hijo era el que recibía la herencia. Por eso, digamos, hay muchos cuentos a ese respecto, ¿no? Hijos primogénitos, o sea, los primeros hijos, que despilfarran su herencia en vidas licenciosas, entregadas al vicio, ¿no? Los niños aprenden o no lo que son un niño y un padre escuchando historia. Prívese a los niños de las narraciones y se les dejará sin guión, tartamudos de angustia en sus acciones y en sus palabras. O sea, comparen un niño de hace 2 siglos que todas las noches sus padres le leían las fábulas de Esopo, con un niño que está viendo combate ahora. ¿Qué nos transmiten? ¿No? ¿Qué nos transmiten? Entonces, educamos moralmente a los niños con el arte, con esos cuentitos de la tortuguita y la liebre, ¿no?, del león y el ratón,
y más. Entonces, la idea del arte es moralizar, creen algunos, ¿no? El arte como forma de conocimiento, estimados jóvenes, tiene que ver con Kant, ¿no? Porque cuando tú estás en el placer de percibir algo, el hombre, como nunca dice Kant, une razón y voluntad, ¿no? Y eso hace que el arte sea de corte universal. Aunque también Heidegger, los jóvenes, decía que el arte es una forma de conocimiento porque en el arte se manifiesta la verdad de las cosas. O sea, el arte muestra la condición humana, ¿no? Cuando ustedes leen Hamlet de Shakespeare, la duda, digamos, ¿no? La duda entre aceptar una verdad que te va a desestabilizar la vida o vivir en una mentira, ¿no? Entonces, la estética devela, digamos, jóvenes, la verdad de las cosas. Cuando lees una novela de amor o de desamor como la de García Márquez, te está develando una situación humana, una experiencia tan humana como fundamental, el desamor, no solamente el amor, ¿no? El desamor también es una experiencia muy extendida, el hecho de amar mucho a alguien, pero que esa persona no nos ame. Y por eso consumimos arte y siempre vamos a consumir arte, ¿no? Porque nos muestra, ¿no? Digamos, escenas de la vida humana. Entonces hay un compromiso, digamos, epistémico, ¿no? Con la verdad, el arte, ¿no? No es decir, no, bueno, eso es arte, no, también tiene un compromiso con la verdad, ¿no? Y bueno, el arte como crítica a la sociedad, no sé si lo recordarán, ustedes jóvenes lo vimos también con Adorno, ¿no? Digamos la semana pasada, ¿no? El arte debe ser conciencia crítica de la sociedad y de la moral burguesa. Criticar a la sociedad y suscitar el cambio social, ¿no? El cambio social, ¿no? Hay canciones, ¿no? De los Rolling Stones, Paint the Black, ¿no? Por ejemplo, que habla de la guerra de Vietnam. Hay canciones de Bob Dylan que critican también, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Entonces no tiene por qué ser una evasión el arte, sino puede criticar la realidad. ¿Recuerdan la semana pasada que les puse, este es el mismo PPT que la semana pasada, que les puse el ejemplo de Rodoble Porrancas y este poeta social que decía que los poetas no deben estar llorando sus amores perdidos, sino que deben levantar la conciencia del pueblo. Jóvenes, Bertolt Brecht sería otro ejemplo de una persona que consideraba el arte como crítica social. El que canta hip hop, no sé si han escuchado a Morodo o a Violadores del Verso, ese chico que sube a los micros y dice, voy a formar un poco de conciencia con mi arte, y comienza a hablar, ¿no? De que la gente solo busca dinero, de que son indiferentes. Entonces, trata un poco, ¿no? De criticar el superficialismo de la sociedad. Es una función que algunos atribuyen al arte, ¿no, jóvenes? Bien, ahora, jóvenes, continuando con lo que tenemos, ¿no? Para esta semana, ¿no? La representación simbólica, jóvenes, es el proceso por el cual el artista transmite el arte, ¿no? En ese sentido, hay teorías. Por ejemplo, para Cassirer, el arte es la expresión mediante el cual el hombre se expresa en un lenguaje. Y dicho lenguaje artístico, jóvenes, es una manifestación simbólica, ¿no? Simbólica. Por ejemplo, cuando ustedes ven esto, jóvenes, ¿en qué piensan? Ese es un símbolo. A ver, cuando ven esto que estoy señalando, que lo he puesto en un círculo, ¿en qué piensan? Muy bien, música. Esto, video, cine, fotografía, teatro, pintura, escritura, ¿no? Arquitectura. Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? ¿No? Cuando vemos un cuadro, ¿no? Vemos, recuerden el cuadro de Edvard Munch, esa persona gritando, por ejemplo, vemos angustia ahí, ¿no? Entonces, siempre decodificamos los símbolos en el arte, porque vamos, cuando vemos una persona pintada en un cuadro, esa no es una persona, la persona está acá, te representan, ese ya es un símbolo de por sí, ¿no? Muy bien. Gadamer, jóvenes, de otro lado,
decía que la obra de arte, un poco siguiendo a Heidegger, presenta una apelación a la verdad, ¿no? Claro, es simbólico, de carácter lúdico, pero presenta una apelación a la verdad. A ver, esta idea de que presenta una apelación a la verdad podría ser comentado con un famoso canto de la Ilíada, para que vean cómo el arte representa situaciones o da a conocer la condición humana. Hay un canto de la Ilíada donde Héctor va a despedirse de Andrómaca, su esposa, ¿no? Y Andrómaca le dice: Héctor, no vayas a pelear contra los griegos, porque nos superan de 10-1, o sea, el ejército griego era 10 veces más grande que el troyano, y segundo, porque tienen al intachable Pélida, Aquiles. Y, digamos, esa escena, ¿no? Andrómaca intuye que Héctor ya no va a volver. Entonces, esa escena es una escena, jóvenes, que muestra algo de la humanidad. Miren, yo me imagino que una persona que iba a la guerra de Vietnam, un estadounidense en la época de los 60s, 70s, leía eso y tenía que despedirse de su esposa. Entonces ven cómo el arte conecta. Ya pasaron muchos siglos, es otra guerra, son otros tiempos, pero sentimos eso, ¿no? O no sé si han escuchado la canción de Green Day, Wake Me Out. Traducida es Levántame cuando termine septiembre, ¿no? Es una canción de Green Day, esta banda de los 90. Entonces, no sé si han analizado el video. En el video hay un chico que se va a la guerra. Ya, esa escena a mí me hizo acordar a Héctor y Andrómaca, ¿no, jóvenes? Entonces se dan cuenta, el arte no es una cuestión, jóvenes, sino el arte da cuenta de situaciones humanas, ¿no? O sea, jóvenes, ¿no? Esta es una situación humana, ¿no? Esta es una situación humana, la soledad. ¿Alguna vez han ido a una fiesta y no han tenido con quién bailar, no sé, o han estado solos y han visto, ¿no?, a todos emparejados y han dicho, bueno, ¿no?, mi ex me andaba molestando, pero al menos tenía con quién bailar, no sé, pues, entonces sentimos y volvemos en la madrugada, pensativos, si es una buena elección, la soledad, o no, ¿no? Uy, Miguel, bueno, a media fiesta, bueno, ya. Entonces, ven, jóvenes, es una suerte de apelación. Entonces, jóvenes, no denostemos el arte, ¿no? No denostemos el arte. El arte es un alimento espiritual que lo necesitamos. Así como necesitamos comer, necesitamos ver un cuadro, necesitamos ver una buena película, escuchar una buena canción, leer un buen libro, ¿no, jóvenes? Entonces, ahora, la obra de arte, jóvenes, por más que el autor quiere darle, o sea, el autor quiere decir algo con su obra de arte, eso es definitivo. Pero Gadamer siempre decía que, ¿no? Tú puedes haber querido decir algo con tu obra de arte, pero quien lo ve puede interpretar otra cosa. Y no hay nada mejor para probar esto que las primeras páginas del Túnel de Sábato. No sé si recuerdan las primeras páginas del Túnel de Sábato, ¿no? Juan Pablo Castel, el pintor que mata a Rosa María Iribarne, pinta en primer plano una persona, ¿no? Muy bien, pero pinta acá un cuadro. Y en ese cuadro había una mujer sola que estaba mirando al mar. Bueno, esto estaba acá en la esquina, ¿no? Una mujer sola que estaba mirando al mar. Entonces Pablo Castel se para a ver cómo veían todos su obra y todos se concentraban en el primer plano. Hasta que llega Rosa María Iribarne y se queda mirando este detalle. Entonces Juan Pablo Castel dice, esa chica me comprende, puede captar la soledad que yo tengo en mi vida, ¿no? Entonces, ¿ven? Todos lo interpretaban de otra manera, pero hubo una que lo interpretó como él quiso. Y bueno, la sigue, se conocen y ya la historia, ¿no? Los invito a que lean esta novela muy interesante, ¿no? Muy interesante, en realidad, de Ernesto Sábato, ¿no, joven? Entonces sí, se puede interpretar de muchas maneras el arte que queremos. Eso también pasa en música, ¿eh? No sé si han escuchado, jóvenes, a La La.
esta chica filósofa, estudió filosofía en la Ruiz de Montoya. Yo la escuché en una feria de libro, ¿no? Entonces tiene una canción que se llama Animales, ¿no? Y ella dice que esa canción le gusta mucho a los niños, porque los niños, ella habla, ¿no? Tengo un león hambriento, ¿no? Sediento de sangre, tengo un águila. Ella dice que esa canción la compuso porque había leído a Nietzsche y quiso dar a conocer todos los instintos animalescos que nosotros tenemos. Esa canción es nietzscheana. Pero de pronto el niñito escucha, tengo un león, ¿no? Y dice que los niñitos se imaginan que Lala está en el zoológico, ¿no? Y entonces los niñitos que escuchan esa canción piensan otra cosa y les gusta, ¿no? Pero ven, Lala quiso decir en realidad otra cosa. Eso siempre permite el arte y es lo rico, creo, ¿no? Que no es que haya una interpretación, hay o existen interpretaciones, ¿no, jóvenes? Muy bien. Y vamos ahora a los códigos culturales, identidad y diálogo intercultural. A ver, jóvenes, cada sociedad posee una cultura y parte de esa cultura es el arte. Y el arte configura nuestra identidad. ¿Correcto? En Netflix, jóvenes, hay una gira, Olé, 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 de Rolling Stones. No sé si la han visto, ¿no? Por ejemplo, es, digamos, todo gira en torno a cuando van a dar su concierto en Cuba. Día mítico, ¿no? Que Rolling Stones, digamos, baluarte del capitalismo, podrían decir los cubanos, de un concierto en Cuba. Pero comienza con el concierto que da en Argentina, que da en Chile, que da en Uruguay, en Brasil, en Perú, en México. Cuando llega a Río, va a escuchar, digamos, las personas que tocan samba, ¿no? Cuando llega a Perú, ¿no? Va a ver a una persona danzante de tijera, ¿no? Mick Jagger y, digamos, los integrantes, ¿no? Incluso en algún momento cuando llega a Perú, baila negroide, Mick Jagger. Esa parte es muy, muy digamos, interesante, ¿no? Ver a Mick Jagger, ¿no? Bailando negroide. Entonces, ese arte, esa parte nos define como peruanos, ¿no? Digamos. Entonces, jóvenes, ¿no? El arte define nuestra identidad. Los cuadros chichas que vemos, ¿no? Los cuadros chichas de Polanco, de Víctor Humareda, están en el Mali, ¿no? O sea, no están en el Louvre de París, no están acá en Paseo Colón con Wilson. Bueno, está ahora cerrado, ¿no? Pero ya lo van a poder ustedes ir a ver. Entonces, claro, el arte nos define nuestra identidad, ¿no? Podríamos decir un retablo, ¿no? Un retablo. O sea, si ustedes ven los cuadros de un artista peruano, hay un sello, ¿no? Hay un sello, digamos, propio, ¿no? Ahora, claro, las relaciones entre la cultura occidental y la cultura, digamos, andina, o la cultura peruana, ha sido como creer que el arte de ellos es superior, ¿no? Pero eso está cambiando, ¿eh? Eso está cambiando. Ahora se habla de que, digamos, decir, no, pues, ¿cómo vas a comparar a Beethoven, digamos, con los saicos, ¿no? O a Beethoven, no sé, con un grupo de cumbia, ¿no? En cambio, ahora hay una suerte de diálogo, ¿no? No, son múltiples manifestaciones diferentes, pero no una mejor que otra, ¿no? Como decía, eso es el diálogo intercultural, ver otra cultura como interlocutor válido, no creer que eso es inferior, ¿no? Eso, digamos, está comenzando a tomar cuerpo, jóvenes, en nuestra sociedad, ¿correcto? Muy bien. Jóvenes, la mayor parte de cosas que yo he leído para esta semana las he encontrado en una página que un amigo que estudió Historia del Arte en San Marcos me la recomendó. Es la primera página, ¿no, jóvenes? Muy ordenado los movimientos, te pone los principales, digamos, cuadros, te pone los autores, te comenta cada cuadro. En realidad, siento que los va a ayudar mucho, ¿no? Si quieren culturizarse en arte, la primera página, ¿no? Y la segunda es sobre la Galería de Otoño, ¿no, jóvenes? Como siempre, jóvenes, el tiempo nos ha vencido, entonces tenemos que terminar la clase.